Creo, sin temor a equivocarme, creo que la reforma fiscal, fue la reforma más importante que aplicaron los Borbones. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no nada más fue una reforma administrativa. Se crearon estas direcciones generales, que esa es una reforma administrativa, se crearon las intendencias ya hacia finales del siglo XVIII, en concreto 1787, se crearon las oficinas de los intendentes, es decir, jefes en las provincias, Puebla, Yucatán, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Valladolid en aquel entonces, Veracruz, etcétera. Junto con los intendentes se crearon otros funcionarios, o se sustituyeron funcionarios viejos por funcionarios nuevos, que se llamaron subdelegados, y por debajo había subdelegados tenientes, etcétera. ¿Qué hacían todos estos personajes? Cobraban impuestos. Ok, mantenían el orden también, vigilaban que no hubiera delincuencia, mantenían las ciudades bonitas, porque nadie duda que en el siglo XVIII las ciudades de la Nueva España se pusieron muy bonitas, en concreto la Ciudad de México. Todo eso lo hicieron estas reformas que conocemos como reformas borbónicas. Ninguno de los virreyes, ninguno, ni siquiera el más importante de los virreyes del siglo XVIII, que es el virrey Revillagigedo, el segundo, ninguno de los virreyes hubiera podido hacerlo por sí solo. Cada uno hizo una aportación a lo que fue la Nueva España a finales del siglo XVIII, perdón, otra vez. Se presentan, sin embargo, serios problemas. Algunos virreyes logran corregir la situación fiscal de manera que se generen recursos para la corona, otros virreyes no lo pueden hacer. En concreto, los dos virreyes, bueno, de los virreyes de Carlos III, el que más corrige la situación hacendaria de la Nueva España es Bucareli. Virrey que ocupa el cargo, si tengo aquí la fecha, entre 1771 y 1779. De hecho, de todos los virreyes de Carlos III, Bucareli es el mejor de todos, el mejor gobernante, el más prudente, el que genera más recursos para la corona, el que construye más fortificaciones para la Nueva España. Luego viene otro virrey, el que ya mencioné, Revillagigedo, pero Revillagigedo no es un virrey de Carlos III, Revillagigedo es virrey de Carlos IV, pero vale la pena mencionarlo. El gran problema que enfrentan los virreyes de Carlos III es el problema de que se les quita poder. Cuando Carlos III decide, o cuando el gabinete de Carlos III decide enviar ejército a la Nueva España, lo que está haciendo es disminuir el poder del virrey en el ámbito novohispano. Lógico, si ya se habían percatado de que los virreyes establecían alianzas con los grupos de poder en Nueva España, pues lo lógico era debilitar el poder del virrey. Y aquí viene la historia muy peculiar de la Nueva España respecto a lo que sucede en el resto de las posesiones americanas de España, las posesiones españolas en América. Y es que cuando quisieron implementar las intendencias tenían la intención de que el intendente de Puebla obedecía en lo fiscal al secretario de Hacienda y en lo militar al secretario de Guerra, y en lo jurídico, porque eran jueces, al secretario de Justicia. Y en lo, digamos, en lo que quedaba, pues obedecía al virrey, pero entonces el intendente se convirtió en una figura que le restaba poder al virrey. Entonces, cuando quisieron poner los intendentes a principios de los años 70 del siglo XVIII, Bucareli se opuso a que se estableciera la figura de los intendentes.
¿Cómo se opuso o por qué sucedió esto? Cuando había problemas en América, no nada más en América, en todas las posesiones españolas, desde que existen las posesiones españolas, cuando había problemas el rey mandaba lo que se conoce como un visitador. La figura del visitador es una figura muy antigua. Se utilizó en España, se utilizó para el caso de las posesiones italianas de la corona y se utilizó para el caso americano. Todos conocemos el caso de muchos visitadores, pero creo que el visitador que más destaca es precisamente el visitador Gálvez, que es enviado específicamente por Carlos III para que haga una inspección general de toda la Nueva España. Viene Gálvez a Nueva España y trae poderes muy fuertes, trae una carta con poderes muy grandes. Lo recibe el virrey Marqués de Croix en 1766 y no hay mayor dificultad. Sin embargo, Gálvez empieza a enfrentar muchos problemas por su antecesor, el que le sucede a Croix, que es Bucareli, precisamente, que se opone a las reformas que está implementando el visitador. Por otro lado, Gálvez se enfrenta a un problema muy grave, que es que tuvo que implementar lo que se conoce como la expulsión de los jesuitas, que fue en 1767. Personalmente no se me ocurre por qué Carlos III quiso expulsar a los jesuitas, excepto por una cuestión de poder. Los jesuitas tenían mucho poder en Nueva España. Y hubo una rebelión en España y entonces les echaron la culpa a los jesuitas y expulsaron a la orden ese año y de manera ipso facto, lo cual provocó mucha rebelión adentro de la Nueva España, en concreto en San Luis de la Paz, en San Luis Potosí y creo que en Guanajuato. Estoy hablando de 1767. Esta dificultad la enfrenta Gálvez en pleno momento de su visita y se viene o más bien la oposición de Bucareli se vino a sumar a la oposición que se había dado con motivo de la expulsión de los jesuitas.